Women prowls around the streets all hours of the night, just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. De la palabra Sapecucú negro se ha cortado. Espérate, voy a hacer otra cosa. 2 minutos, antes de empezar voy a hacer otra cosa y me dice si sabe el nombre. Espérate, ay Señor, la sabá se ha cortado. Ahí sabe que ahora hay que hacer otra cosa, a ver si se va bien ahora. Ahí va bien, negro. Batista, decime algo porque no. O sea, ¿está mejor? Va mejor. Uy, vale. Como estaba diciendo, vamos a hablar de la fe, pero Dios ha permitido que coja con cariño y amor hablar de la fe de centurión. Amén. Y la fe de centurión, como he dicho antes, es una fe que asombró, espantó a toda Israel y en Jerusalén. Aleluya. Todos sabemos, hermanos míos, que la palabra de Dios nos enseña y nos invita a vivir en la fe. La palabra de Dios nos enseña y quiere la palabra de Dios y nos invita. La palabra de Dios, Jesús nos invita a vivir. ¿Podrá orar por mí? Sí, Batista, después del culto. Como estaba diciendo, la fe en Dios nos invita, la palabra nos enseña, nos invita a vivir en fe, vivir en la fe. Porque no considero que existiera, no veo yo ningún cristiano o a un cristiano en la tierra que no esté en el conocimiento. Porque dice la palabra que sin fe no se puede agradar a Dios. Como antes he mencionado innumerables veces, aparte de tener y de vivir en fe, tenemos que tener la confianza en Dios, y eso que nos va a distinguir de los demás. Tener la confianza y la fe en el Señor. Aleluya. Pero tristemente, hermanos míos, en diversas épocas de la vida, la fe se debilita. Cuando la fe se debilita, se blandea, se pone blanda. Y cuando la fe se pone blanda, parece ser que nuestro interior se siente abandonado. Cuando la fe pierde fuerza y se debilita, se blandea y nos sentimos por dentro como abandonados. Pero, ¿a qué se debe esto? Me va a decir, ¿cuál es la causa de que se debilita la fe o que se blandea la fe? ¿Cuál es la causa? Lo origen primordial es que en la fe de aquello que nos acercamos a Dios. Cuando la fe debilita, tiene que acercarte a Dios, porque Él solo puede intervenir de modo negativo que tú puedas tener y situación que tú puedas encontrarte. Cuando la fe se blandea y cuando la fe se debilita, tiene que acercarte a Dios para que pueda intervenir. Porque la fe de los creyentes tiene que estar encima, la fe tiene que estar puesta en nuestro Señor. Porque si pone la fe, los creyentes ponen la fe en nuestro Señor, normalmente la medida por el contexto o el entorno del acontecer ordinario de la vida. Esta es la pregunta que me interesa de abordar hoy. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde ha puesto tu fe? ¿Por qué tu fe se ha debilitado? ¿Por qué tu fe se ha blandeado? Pero me gustaría hacerte otra pregunta y analicemos juntos la fe que decimos de tener. Tengo fe en eso,
tengo fe que Dios va a hacerlo, tengo fe que Dios va a hacer lo otro. Tenemos la fe en Dios, pero tenemos que tener ¿saben por qué se blandea y tenemos debilidad? Porque a veces no tenemos la fe auténtica, como Dios manda. La fe que tenemos que tener en Dios tiene que ser auténtica. Tiene que ser no una fe blanda, ni una fe debilitada, una fe sin fuerza. La fe en el Señor tiene que ser auténtica. Dicho esto, vamos a ver los pasos en la palabra de Dios para tener la fe como centurión. El que tenga una Biblia, cogemos el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión pidiéndole, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está prostrado, está en la casa, está en cama, paralítico y gravemente atormentado. Mira, hay tres cosas ahí. El paralítico no podía levantarse, estaba en la cama. Aparte que estaba echado sobre la cama, estaba paralítico. Y aparte que estaba paralítico, estaba atormentado. Son tres cosas que tenía ese hombre. Y dice la palabra: Jesús le dijo al centurión: yo iré y los sanaré. Pero el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque el centurión dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi orden soldado. Digo a este: ven, y va. Digo al otro: vente, y viene. A mi siervo, a mi siervo le hago esto, y lo hace. Pero Jesús, escuchando a ese centurión, se maravilló. Se maravilló. Cuando escuchó al centurión, se maravilló Jesús y dijo lo siguiente: de cierto os digo que ni aún en Israel ha habido tanta fe. Os digo que vendrá mucho del oriente, del occidente, se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino será echado a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: corre, veste. Y como ha creído y como creíste a mi palabra y como me has creído a mí, que este sea hecho como tú has creído. Dice que a la hora su criado fue sanado en la misma hora. Amén. Qué pasaje más grande y poderoso. Y vamos a ver ahora, hermanos míos, la fe de centurión. Vamos a decorticarla, desarrollarla. ¿Cómo tiene la fe centurión? Como hemos acabado de leer, Jesús llegó ese romano solicitándole que realizaba Jesús un poderoso milagro sobre su criado. No le ha pedido una sanación, le ha pedido un milagro. Centurión estaba suplicando que aliviaba a su criado de porque se podía morir, podía acabar con la vida. Pero Jesús no solamente la ha aliviado. Sin embargo, hermanos míos, para obtener y comprender el sentido de lo que aquí nos dice la palabra, para lograr, para captar correctamente la palabra de Dios hacia nosotros, es precioso de acercarnos del origen de ese centurión. Vamos a acercarnos como si nosotros fuéramos ahí en la historia. Impáctate, entra en el papel, como si tú veas centurión. Esta persona fue un adversario. Centurión era un adversario del pueblo de Israel. Era un centurión que dirigía 100 hombres. Era de la hueste romana que invadía el pueblo de Dios.
no era un militar centurión, no era un militar ordinario, hermano. Centurión era un oficial experto y profesional en el arte de la guerra. Centurión era un romano centurión. El compromiso que tenía Centurión era de vigilar la disciplina para salvaguardia al respecto y aplicación de la ley. Esta clase de centurión, esta clase de general disfrutaba de tener a su servicio 100 soldados. Por eso que le llaman centurión, la palabra 100, centurión. Si éste emitía un edicto, se efectuaba como las costumbres que lo dictaba y lo hacía con el poder de César. Dicho de otra manera, las disposiciones de este general, de este centurión, sin lugar a preguntarle, puesto que hace frente a una de sus posiciones, se podía interpretar como un recto a sí mismo el principio de Roma. Este se estaba enfrentando porque sabía que tenía que pagar con su vida. Así, hermano, podemos ver y entender, admitir que ese personaje, que el centurión tenía poder y conocía muy bien su efecto, pero por otro lado, centurión ya tenía conocimiento. Él venía con el conocimiento sobre Jesús. Él sabía lo que Jesús había escuchado, lo que Jesús había hecho. Centurión no sabía mucho sobre la palabra, no sabía mucho sobre la Torá, no sabía mucho sobre la ley de los judíos, pero él había escuchado hablar de Cristo, había escuchado que Jesús, había escuchado que Jesús había hecho milagros, había escuchado que Jesús había hecho grandes cosas. Es verdad que no conocía mucho la palabra, no era un judío, era un pagano, pero él conocía y ha reconocido que Jesús podía ayudarle en el nombre de Jesús. Hay personas que vienen por primera vez a los cultos y no conoce tanto la palabra, pero el corazón está dispuesto a reconocer a Dios y dar su vida. Por eso me refiero, aquí faltaba algo, la declaración sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Aun cuando este militar, él estaba aprovechando de su juicio militar el hecho humano de las nociones que tenía sobre la soberanía para estar fuerte en su fe en un instante de gran peligro. ¿Sabe lo que ha hecho Centurión cuando se ha acercado a Cristo? Ha construido una fe auténtica alrededor de Cristo, remontando al inicio de la fe de muchos de nosotros y en general muchos individuos influenciados por el contexto de que Él se devuelve de una gran realidad. Es que si algo nos sale mal, o si algún elemento nos toma el rumbo de acuerdo a nuestro interés, si se vuelve mal la cosa, muy sencillo, estar en paz con Dios. Si la cosa nos sale mal, no podemos estar en paz con el Señor. Y eso nos enseña, la palabra nos enseña que tenemos que tener confianza en Él. En el momento en que Dios nos pone a prueba, al instante que aparecen las complicaciones, que aparece el dolor, que aparecen los sufrimientos, la mayoría de veces que falta, cuando aparecen las complicaciones, los problemas, cuando aparece el dolor y el sufrimiento, nuestra fe se debilita, se blandea y falla. Y una vez que cuando los problemas, las complicaciones se afrentan con nosotros, se aparece, la fe falla y tenemos la sensación que Dios nos ha olvidado de nosotros y nuestro pensamiento está diciendo: Dios se ha olvidado de nosotros, Dios a eso, Dios no me quiere. Entonces, porque tenemos una fe blanda y nuestro espíritu está afligido. Cuando tú veas las complicaciones y el dolor y el sufrimiento que aparece en tu vida y tú te piensas y dices: el Señor se olvida de mí, el Señor no hace nada por mí, es porque tu fe ha fallado, tu fe se ha blandeado y tu espíritu está afligido. Aleluya. Pero cuando eso no acontece, hácete la pregunta: ¿cómo tengo que reaccionar
para evitar que esto nos pase. Puede parecer complicado, pero para prevenir eso nos pase es preso de construir una fe auténtica como la fe de centurión. ¿Cómo te hace la fe? ¿Cómo hace la fe? La fe auténtica no se hace alrededor de tu casa. La fe auténtica no se hace alrededor de tu familia, de tu hermano, de tu padre. No, la fe se hace alrededor de la palabra y en Jesucristo. Ahí va a tener una fe como el centurión. Cuando tú hablas con Dios por medio de la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú estudias la palabra, cuando oras, cuando ayunas, cuando estudias y escuadrinas las palabras de Jehová, ahí cuando tú las rodeas de las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios te rodean, ahí va a tener y va a construir una fe auténtica, una fe grande como la fe de centurión en el nombre de Jesús. Pero construyen la fe alrededor de la palabra. Hermano, la fe de centurión fue una fe tan fuerte que fue capaz de hacerle frente a cualquier adversidad, a cualquier problema, a cualquier enfermedad. Hermano, la fe de centurión era tan fuerte que tenía capaz de derrumbar toda adversidad. Pero la pregunta ahora, aquí está la pregunta: ¿cómo conseguir ese tipo de fe? Solo, hermanos míos, esto solo podemos conseguirlo siguiendo la enseñanza que nos dejó el centurión. Para ello es precioso seguir 3 pasos. Hay 3 pasos que seguir, que nos va a llevar a edificar la clase de fe que necesitamos para hacer frente a las situaciones, a los problemas, a las circunstancias y a la enfermedad y a todas situaciones adversarias. El primer paso que tenemos que desarrollar sobre la fe de centurión: una verdadera fe se edifica en plena confianza en la misericordia del soberano Dios. Porque los versículos que encontramos meditando en este día, vamos a verlo y lo que sigue. Mira que dice esos versículos para poder encontrar y tener esa fe fuerte. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión pidiéndole, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Aleluya. Aquí podemos ver y puede compartir esto. Mira, ese centurión, él sabía que era infiel. Era un pagano, no era judío, era un gentil. Aparte que era infiel, era un gentil. Aún más peor, era un militar opresando a él con soldados de la hueste de César, que tenía sometido al pueblo de los judíos. Aparte que era infiel, que era un pagano, aún tenía en opresión al pueblo de Dios. Y de acuerdo con este testimonio que se puede notar que la fe de centurión en Jesús, este hombre ha hecho algo de grande por medio de su fe. Que él sabía que el solo que podía ayudarle era el único medio para ayudar a sus sirvientes. Sabía que era Jesús. Él sabía que César no podía hacer nada. Él sabía que la autoridad que tenía en la tierra no le valía nada. Lo que tenía no le valía nada. Por eso te digo, hermano mío, la fe que tenía ese centurión era un pagano, era una persona infiel. Por encima opresaba el pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermano mío, centurión tenía fe porque sabía el único que podía ayudar por sobre su problema se llamaba Jesús. Déjame decirte algo en esta tarde. Déjame que te diga esta tarde.
Si tu fe no dice, yo no merezco que Dios me bendiga, no merezco que Dios me toque, no merezco que Dios me dé algo, no merezco porque soy infiel, peco todos los días, soy incapaz de recibir, no merezco nada. Pero dime algo, centurión también lo sabía que no merecía nada, pero él confiaba en la misericordia de Dios, él confiaba en la fe de Jesucristo. Su corazón estaba tan grande y tan lleno de fe que la confianza en la misericordia de Dios era tan más grande que podía recibir lo que él quería, que estaba esperando. Déjame decirte algo en esta tarde. Si en esta tarde estás esperando algo de Cristo y te dice tú, no merezco, Juan, soy un pecador, no merezco esto, no merezco lo otro, pero ten confianza en Dios y en su misericordia y va a obtener lo que tú estás pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente confía como centurión. Él sabía él solo que podía ayudarle a Cristo. Siendo así, se deshizo de la atadura, de la división cultural que los separaba. Él tiró su carpa a la separación espiritual que nos dividía. Centurión doblegó su orgullo lo tiró por suelo. Sin mirar sus galones, sin mirar su orgullo, ha tirado todo por el suelo. Solamente se ha acercado, hermanos míos, se ha acercado a Cristo, se ha acercado a los pies de Jesús sin ninguna duda, se ha acercado al Hijo de Dios, ha depositado su confianza en la nobleza y en la misericordia de Jesús, hermanos míos. No sé lo que te separa de Dios, si tu pecado, no sé si tu mal vocabulario, no sé si tus malos pensamientos, no sé si tu mala mirada, no sé si tu mal caminar, pero si algo te separa de Dios, haz como centurión. Tira tu orgullo, tira tu fantasía, tira lo que no agradas al Señor y acércate a Dios sin duda, acércate al Hijo de Dios, deposita confianza y con sinceridad y se tiende tu mano y dile: Señor, confío en tu misericordia para que tú me bendigas, para que tú me sanes, para que tú me restores, para que tú me des lo que estoy esperando en el nombre de Jesús. Rabasaya aquella soya baseria serva. Como antes dijiste, ese hombre, ese centurión era un militar. Pero tenga por seguro, hermanos míos, que ya no había oído sobre los prospectos de Jesús. Ese centurión estaba en conocimiento de cómo Jesús había tocado la vida de otros hombres. Sin duda fue esta información que ha influido su fe en Jesús. Escúchame, eso es tremendo. Eso es tremendo, hermanos míos. Mira, te lo voy a explicar, gitanero. Centurión no tenía conocimiento de la palabra, no tenía conocimiento de la Torá, no era judío, no iba a los cultos, no sabía nada. Simplemente ha escuchado hablar de Jesús. Óyeme bien. Ha escuchado hablar de Jesús y eso es solo conocimiento que tenía. Que ha sentido hablar que Jesús ha tocado a varios hombres, varias mujeres y ha dado la vida. A lo mejor ha escuchado que ha dado la vista a Bartimeo, a la mujer enferma de 13 años, ha visto que la ha sanado. Ha resucitado a la hija de Jairo. Todas esas informaciones le ha venido a Centurión. Centurión es solo conocimiento y la sola información que tenía es que escuchaba hablar de Cristo, y eso ha producido dentro de su corazón, hermanos míos, ha producido y ha influenciado en su corazón la fe en Cristo.
Déjame decirte algo, la palabra de Jehová dice que la fe viene escuchando la palabra de Dios y escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Eso te va a producir la fe para que tú creas al Salvador. A esto le ha pasado, eso le ha pasado a Centurión. Centurión le ha producido la fe escuchando la maravilla de Jesús, escuchando los testimonios que Cristo ha hecho con uno y con otro, y esto ha hecho lo que ha escuchado el Centurión, ha producido la fe auténtica alrededor de Cristo. Por eso él, la sola información que tenía, que Jesús puede sanar, que Jesús puede sanar a su criado, que Jesús podía resolver su problema, él ha puesto su fe, ha puesto su misericordia y se ha puesto y ha dicho: Señor, yo vengo a ti, vengo humillado, tiro mi orgullo, tiro mis galones, tiro todo lo que te agrada, porque yo sé que tú eres Dios vivo, tú eres Dios de Israel, el Dios que me va a ayudar, porque solamente tú he podido escuchar que una palabra que tú dices ha sanado a los enfermos, una palabra que tú has dicho ha sacado los demonios de los cuerpos. Por eso te pido, Maestro, una palabra, y yo creo que tu poder de la palabra va a sanar a mi siervo que está en casa en tu divino nombre, y vengo a tus pies porque creo y tengo la fe y la certeza que tú lo vas a hacer en tu nombre, en el nombre de Jesús. Estaba seguro de él. Tenía una fe grande, Centurión. Ha tirado su orgullo. Ha escuchado hablar de Maestro. Yo lo sé cómo se encuentra tu fe, pero esa fe yo quisiera tenerla, la fe de Centurión. En primer lugar, para desarrollar una fe fuerte y sólida, tenemos que desechar el orgullo fuera de nosotros, lo que no agrada al Señor. Tenemos que desaparecer la frontera que pueda tener nuestra vida, que los hombres hemos construido, y eso solo nos separa de esa fe fuerte y sólida. Así como el Centurión ha confiado en la misericordia de Dios, tenemos que hacer igual. Pero para tener esa confianza y esa fe fuerte y sólida, tenemos que romper lo que hemos construido en nuestro corazón para poder alcanzar la fe fuerte, sólida y esa confianza en la misericordia de Dios. Si tu orgullo que te impide de tener esa fe, tira tu orgullo. Si otra cosa que impide de tener esa fe fuerte, tíralo. Dile: Señor, yo quiero tirar lo que me separa de esto. Aleluya. Dile al Señor de esta manera, hermano: dile al Señor que te tire, que te arranque el orgullo o cualquier cosa que te impide de tener esa fe fuerte y sólida. Pero que Dios te dé, cuando tienes tú esa fe fuerte y sólida, ahí tendrás la confianza en la misericordia de Dios. Aleluya. Y vamos a ver ahora el segundo paso. El número 2 es una fe auténtica que edifica en la medida de que cuando nos acercamos a Dios. Más te acercas de Dios, más tu fe va a ser auténtica y va a edificar más. Más te acerca, más tu fe se pone grande. Más te aleja, más tu fe se pone pequeña. Eso es lógico. Aleluya. Amén. Porque una fe auténtica edifica cuando nos acerquemos a Dios. Como hombre, nos tenemos que acercar como hombre humilde. Y no solo pidiendo o demandando a Él, no. Tenemos que poner atención a lo que Él nos diga. Porque versículo 8, mira lo que le contesta Centurión. Centurión dijo al Señor Jesús: no soy digno que entre debajo de mi techo. Solamente di una palabra y mi criado no se sanará. Aquí vamos a ver que el centurión solicitaba a Jesús.
para que le sanara a su siervo. Pero la fe del centurión no se nota que el centurión haya buscado de su autoridad para intimidar a Jesús. No, al contrario, se puede ver un centurión que se humilla delante de Dios. La humildad, hermanos míos, he aquí el sacrificio que todos debemos hacer. No todos están dispuestos a demostrar su humildad o a humillarse delante de Dios. No son todos que se humillan delante de Dios. Nada más hay personas que se presentan para solicitar de Cristo pidiéndole. Cuando le oramos al Padre tenemos que tener mucho cuidado con lo que pidemos. Debemos de ser muy precativos y no postrándonos delante de su majestad, solo demandando a de lo que creemos precisamente en nuestra vida diaria, lo que queremos nosotros. No. Nosotros parece que a nosotros pedimos que hace falta, Señor, tengo falta de esto, tengo falta de esto. No, no, no. ¿Por qué eso digo que no se pide de esta forma? ¿Por qué eso digo esto? Porque tristemente el hombre siempre no se conforma, el hombre no se conforma con poco, no. El hombre que tiene familia, amigos, trabajo, pero sobre todo le gusta la vida material. Cuando tenemos riqueza siempre queremos más riqueza, no nos basta. Cuando hemos comprado una casa nos hace feliz, pero un tiempo te hace feliz cuando compras una casa. Luego queremos una casa más grande. Cuando compra un coche y cuando ve que el coche se pone viejo, no quiere más ese coche, quiere el coche del año, de 2024. Nada lo que tenemos es suficiente para nosotros. Nosotros pensamos que merecemos más y queremos lo mejor, la mejor cosa. Queremos más y más. Queremos todo lo mejor en lo material. Es así, no, hermanos míos, así es. Pero cuando nos acercamos a Dios con esta banda que está muy satisfecho, cuando vamos pidiendo en lugar de agradecer, en este momento cuando cometemos pecado y corremos en el pecado de la codicia, ¿a qué se debe esto? Se debe que no nos estamos acercando a Dios humillando. Vamos a Él solicitando para que nos dé, para que nos satisface nuestro apetito por cosa mundana y material. Pero Dios no demanda de venir a buscarlo cosa material. Dios quiere que venga buscándolo y que venga a buscar la voluntad suya y no la tuya. No vamos a buscar a satisfacer la voluntad de Dios. Ha sido su voluntad de darnos, pues ha sido su voluntad. Nuevamente le digo que debemos tener mucho cuidado de no ir arrodillados delante de la grandeza de nuestro Cristo, solicitando una vida material que no la necesitamos, hermano, pero creemos que merecemos más cosas y no merecemos nada. Pero te voy a hacer recordar algo, de que Dios tiene pleno conocimiento de cada uno de nosotros y Él sabe que merecemos para nuestra vida. Hoy Dios sabe lo que tú necesitas en tu corazón. No da pena que tú digas, yo quiero esto. Dios sabe verdaderamente lo que tú necesitas ahora. Porque la fe de centurión ha permitido que se rindiera delante de Cristo y que reconozca y que confese que Él no era merecedor de nada. Él sabía que no tenía que merecer nada. Él sabía que la misericordia de Dios no se la merecía. Pero Jesús, Él se acercó a Jesús con un corazón humilde, buscando entre nosotros. Tenemos que darnos cuenta que hoy ninguno de nosotros, te voy a hacer recordar algo, ninguno que estamos aquí, y mismo yo me pongo en la olla, todos los que estamos aquí no somos merecedores de su bondad. No merecemos nada. Y así nuestro segundo paso para edificar una verdadera fe sólida y auténtica es aceptándolo. No somos merecedores de su bondad, pero nos acercamos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a aceptar lo que Él quiere de nosotros. Este es el segundo paso. El tercer paso, lo largo de la predicación ha venido exponiendo sobre el poder de Dios y su autoridad, sobre el hombre
Y mira cómo explica este centurión su poder. Él estaba obstinado para poder sobre una... Él tenía 100 soldados en su mando. Y sin hacer ninguna pregunta, él dice que pone atención a lo que dice el versículo 9. Porque yo también soy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Le digo a uno, ven y va. Digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo digo, haz esto y lo hace. Ahí estaba anunciando sobre la autoridad sencillamente algo que cuesta trabajo a entender a los cristianos. Siendo esta la causa por la que muchos caen, por falta en el pecado. Muchas personas caen por esto, en el pecado. Y así que muchos descienden en la terrible esclavitud de las cosas mundanas. Hermano, Jesús es la autoridad suprema. No hay otra. No existe ni aún existirá nadie mayor como Cristo. Para seguir me gustaría hacer o exponer otro aspecto sobre la autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Existe la autoridad suprema, que es Jesucristo, y existe la autoridad delegada, que es una autoridad que fue entregada en toda persona que confía en Dios. El problema está que muchos creyentes no usan la autoridad de Dios. No ha delegado. Tenemos que utilizar no nuestra autoridad, pero la autoridad de Cristo, diciendo, Señor, tú tienes la autoridad para sanarlo. Yo no tengo autoridad. Tú tienes autoridad, Señor, porque tu palabra dice que tú eres la autoridad suprema. En el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Tenemos que decir así, usar la autoridad en el nombre de Cristo, porque nosotros no tenemos autoridad. Y ahí cuando tú usas esto, y tiras tu orgullo y todo lo que he dicho antes, va a haber un impacto de la fe en la vida diaria. Porque los seguidores de Cristo, no exige el poder, le otorgó Dios en su vida. Su pregunta, lo que piense de ellos, no tiene la posibilidad de someter la obra maligna a su adversario, acontecer que vayan equivocados. Tristemente puede llevar a muchas personas que se equivoquen. Muchas personas se equivocan. En el nombre de Jesús, Dios me da el poder, ejemplo, hermano. Dios me da el poder para sanar. Dios me da el poder para esto. No, Dios no te da poder. El poder es Dios. Dios está ungido. Y cuando tú pones las manos, como siempre digo yo, no son mis manos, Señor, pero son las tuyas. No mi mente, pero son las tuyas, Señor. No son mis ojos, pero son los tuyos, Señor. No hay nada mío. Hay una historia que quisiera contarle. Hay un tiempo atrás había un famoso evangelista, era un pastor que estuvo en Miami y estaba haciendo una campaña, ¿vale? Y ese hombre era joven, pero en la campaña había un joven que tenía una enfermedad. Estaba en una silla de ruedas y el muchacho confiaba en Dios. Sobre todo él confiaba en que Dios lo sanaría. Pero en las oraciones de este predicador, el joven estaba asistiendo a la campaña, pero él se encabezaba por el predicador. Cuando acabó el servicio, el predicador hizo un llamado y muchas personas se acercaron, abriendo el camino, colocándose frente del pastor. Y ese joven encaminó también al frente de la multitud. Sin embargo, fue alcanzado por uno de los asistentes del predicador. Y el deseo de él era de acercarse del pastor para que el pastor pusiera las manos sobre él y hiciera una oración sobre él. Y usted sabe por qué ha hecho esto. Mira, la persona, los amigos del pastor le explicaron que Dios no había aliviado a ese hombre, porque no había dado testimonio de nada. Y el pastor ha probado de explicarle su creencia y su postura al respecto. Y el joven le comentó que tenía la certeza que Dios le había aliviado en su corazón. También su grande deseo de este predicador es orar por su pronto alivio, pero no hubo argumento válido, no fue el retorno. Pero dice la historia que al fin del día el joven salió con peor condiciones. Y al regresar entró feliz, con fe en Dios,
y a concluir su visita estaba sin esperanza. ¿Por qué se sintió desesperado? El experimento estaba tan terrible, tenía una tan terrible decepción, porque depositó su fe en un hombre ordinario cuando la debería de poner en Cristo. Hay personas con trato y respeto y cariño. Ese pastor Dios lo usa, voy a poner mi fe en el pastor. Dios va a usar al fulano, voy a poner la fe en el pastor. Cuando pones la fe en el pastor y viene tú a un culto y el pastor hace un llamamiento, no viene porque el pastor te llama, no, Señor, yo voy porque yo sé que tú vas a hacerlo. El pastor no va a hacer nada, tú vas a utilizar el pastor, pero el que va a poner la mano no es el Juan, es Cristo. El que va a orar no es el Juan, el Espíritu Santo que va a orar y va a intervenir por mí. Cuando te acercas a un púlpito, cuando te acercas tú delante delante del pastor, no mires al pastor, dice, yo voy porque Jesús está ahí. Yo voy, no miro el pastor, miro que Jesús me ha llamado y voy acercándome, porque cuando ponemos la fe en un hombre, no va a pasar nada en tu vida, vas a ser decepcionado. El hombre siempre te va a decepcionar. El hombre no tiene nada, el hombre no tiene poder, el hombre no te sana, el hombre no te salva, el hombre no te resuelve los problemas. El que te hace todo es Jesucristo. Él resuelve el problema, Él te sana, Él te levanta, Él te alivia. Cuando pones la fe en Jesús y no en los hombres, ahí verás tu fe y verás lo que Dios te ha prometido que se cumple en el nombre de Jesús de Nazaret. No ponga la fe en los hombres, pero ponga la fe en Cristo Señor. Aleluya. Deposita tu fe en Dios. No debe malinterpretar lo que digo, hermano. Esto no significa que no debemos hacer oración por el prójimo, no. Esto no debe entenderse que debemos pasar por delante de ustedes. No, tampoco. No quiero que piense que estoy diciendo que no hay predicadores con don especial, tampoco. Lo que le estoy diciendo es que no podemos depositar nuestra fe en los hombres. Tenemos que depositar nuestra fe en Cristo. Aleluya. Así mismo le digo, hermanos míos, que si entendemos la dirección en la que corre la autoridad, entonces comprendemos que nuestros ruegos y oración son escuchados como las de un predicador cualquiera de nosotros. Y antes de concluir, que solo, lo voy a repetir, que solo si conseguimos comprender el fluir de la autoridad que Jesús nos ha dado, podemos acabar con la triste obra del impostor sobre nuestra existencia. Así que el tercer y último paso para lograr la fe de centurión, una fe auténtica, resistente, sólida, fuerte, tenemos que entender que la autoridad de Dios aclaró ese precioso primero es aceptar por nosotros. Hemos obtenido siempre bajo su poder. Tenemos que estar debajo su poder y autoridad de Cristo. Es decir, debemos de aceptar la palabra y de aceptar a Jesús como maestro y someternos a Él y a su palabra para tener y obtener la autoridad. Para tener autoridad de Cristo tenemos que someternos a Cristo. Y voy a concluir con esto, hermanos míos. Los versículos que hemos leído, a oír Jesús se maravilló y dijo que le siguiera. De cierto os digo que aún en toda Israel he visto tanta fe. Y os digo que vendrá muchos del oriente y occidente, se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas y de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús, centurión, ven, como creíste, te ha hecho su criado, fue sanado, porque ha creído en la palabra. Solo piense esto, hermano. Jesús quedó sorprendido, porque se sorprendió Jesús. Se quedó sorprendido porque la fe de centurión destruyó la frontera que separaba a su pueblo. Jesús se sorprendió de la fe de centurión porque la fe de este hombre derrumbó las divisiones espirituales que existían. Jesús se maravilló de ver la fe de centurión porque era un hombre enemigo de su pueblo, sin conocimiento de Dios. Dio una gran muestra de fe auténtica. Este soldado se entregó a la misericordia de Dios,
se arrodilló delante de Dios con un corazón humilde, aceptando y reconociendo que él no merecía la bondad de Cristo, y ha aceptado la superioridad, ha aceptado a Jesucristo como el supremo autoridad que hay en la tierra y en los hombres. La fe de centurión, hermano, aún considerado como un enemigo, era un enemigo del pueblo judío, y Dios le demuestra que tenía una fe auténtica, algo que su pueblo de Dios no logró, sus propios hijos no lo logró. Como dijo al comienzo, todos sabemos que estamos llamados a vivir por la fe, ya que vive sin fe no puede agradar a Dios. Hermano, si nos consistamos a los consentimientos desafortunados, ¿cómo va a terminar nuestra fe? Dios encuentra su gozo en nosotros si logremos una fe incondicional en Él. Son los deseos que Dios quiere que vivamos en una fe capaz de superar todos los problemas, toda enfermedad, toda adversidad. Aprendemos de la fe de centurión, hermano, y lleguemos a Dios confiados en su bondad, con un corazón humilde, profesando la autoridad de Él. No hay otro que Él nos ha otorgado. No olvidamos que la fe auténtica y real será primeramente por Dios. Escuchamos bien lo que dice la palabra aquí. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Tienes un problema, quiere que tu problema desaparezca, quiere que los problemas, la enfermedad, la adversidad desaparezca de tu vida. Edifica tu fe en Dios, edifica tu fe en Cristo Jesús. Y voy a acabar con eso, hermanico mío. No sé por qué te lo digo en esta tarde, pero Dios me pone en mi corazón, hermanico mío, que tenemos, hermano, que tenemos que poner la fe en el Señor, que tenemos que poner la fe, la confianza, todo en Cristo, someternos a la palabra, y que nuestra fe esté siempre sólida. Tenemos que estar rodeados de la palabra, comiendo de la palabra de noche y de día, meditándola, comer en la palabra cada día, y eso va a fortalecer nuestra fe. Que si quiere tener una fe auténtica, una fe grande, una fe poderosa, es hora que edifique tu fe en Dios, que construye una fe auténtica en el Señor. Si ve que tu fe está débil, ablandeado, ha dudado, dile: Señor, quiero construir una fe verdadera, auténtica alrededor de ti, Señor. Pero antes de tenerla, voy a hacer los tres pasos. Tiro mi orgullo, tiro todo lo que me separa de ti. Me someto a tu palabra. Cada día voy a rodearme de ti, Señor, para que tú puedas darme en bondad, aumentar mi fe cada día, tener una fe fuerte para hacer frente a los problemas, a la adversidad, a cualquier cosa que pueda llegar a mi vida. Quiero, Señor, que tú me ayudes a edificar, a construir mi fe alrededor de tu palabra, y me someto a tu palabra, me someto a tu autoridad suprema, para yo obtener la fe como el centurión, que cuando veo un problema, en que tenga poco conocimiento en la palabra como el centurión, pero reconociendo que tú eres el Dios de toda autoridad suprema sobre la tierra, sobre los cielos y sobre todas las cosas que nos rodean. Tú eres la única y verdadera autoridad, y eres el autor y el consumador de la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.